TN23 fue creado para servirle a usted, para ofrecerle noticias y programas de contenido todos los días y todo el día. Por ello, nosotros que trabajamos en TN23 estamos también comprometidos con usted para traerle estas franjas de su interés. Ahora mismo iniciamos el rostro de la noticia. En 30 minutos son analizados los temas más importantes para los ciudadanos guatemaltecos. Este análisis corre a cargo de expertos en cada uno de los tópicos. Hoy hablaremos sobre las lenguas indígenas de Guatemala, y es que muchas veces nosotros mismos no las protegemos, pero la UNESCO, una entidad internacional, está en este proceso de protección, de evitar que algunas de ellas puedan extinguirse o de fortalecerlas, por el contrario. Por ello nos acompaña en este programa el doctor Julio Carranza, es representante de la UNESCO en Guatemala. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. En todo este proceso en el cual impulsan ustedes, ¿cuál es la importancia de las lenguas de cada país para la UNESCO? Bueno, tu pregunta me permite hacer primeramente una consideración de carácter más general. En el mundo, lo cual es resultado del desarrollo de las civilizaciones, se habla en este momento entre 6.000 y 7.000 lenguas diferentes. Obviamente no todas se hablan con la misma frecuencia o en la misma cantidad de personas, digamos. Cada una de ellas responde a una historia diferente, y como consecuencia de esta historia, que conocemos bien, hubo algunas lenguas, sobre todo de origen europeo, que se convirtieron en lenguas universales, quiere decir, en lenguas habladas por muchos países como resultado de los procesos de colonización. Este es el caso, obviamente, del inglés, en primer lugar, que es de las lenguas más habladas del mundo. Es el caso del francés, es el caso del español, es el caso también en otras áreas de lenguas como el ruso. Sin embargo, hay otra gran cantidad de lenguas que quedaron resumidas más a sus lugares de origen y se extendieron menos. Y algunas que están en áreas del mundo que son todavía menos conocidas. Y así suman en este momento entre 6.000 y 7.000 lenguas. Pero la inmensa mayoría de ellas están habladas por porciones, digamos, la población mundial bastante reducidas. Estas son las que estarían en más riesgos de extinción, y por lo tanto hay toda una política conducida a nivel internacional por la UNESCO para la protección y la promoción de estas lenguas en peligro de extinción. Ahora, a la pregunta, ¿y por qué razón hay que proteger las lenguas en peligro de extinción? Yo te diría que hay que entender que las lenguas son, en primer lugar, una de las principales expresiones de la cultura de los pueblos, y en esa medida expresan la experiencia que las diferentes civilizaciones han tenido en el proceso de superar los diferentes desafíos que se le han venido imponiendo en las diferentes épocas. Y por lo tanto, cada lengua es portadora de una sabiduría, de una experiencia, de una concepción del mundo, que en todos los casos dura siglos en acumularse, en establecerse. Perder una sola lengua de estas sería perder una parte importante de la experiencia humana. Por eso es fundamental la preservación de estas lenguas. ¿Cómo ven ustedes los casos de Latinoamérica y el caso específico de Guatemala con esta riqueza lingüística que tenemos? Cuando llegan los colonizadores españoles y portugueses a América, se encuentran aquí sociedades, algunas de ellas con un gran nivel de desarrollo, como es por ejemplo el caso de las civilizaciones mayas que existían en todo este territorio, fundamentalmente en Guatemala, las civilizaciones aztecas y otras en el caso de México, el caso más al sur, otras culturas como los incas y otras tantas en toda la Amazonía. Y estas civilizaciones, algunas con un nivel de desarrollo, repito, muy alto, como el caso de los mayas, tenían también lenguas propias que habían alcanzado un alto nivel de desarrollo, e incluso expresiones ya en la literatura y en diferentes textos que, de la manera en que ellos lo hacían, fueron encontrados acá por los colonizadores. Después vino el proceso que conocemos. Ese proceso fue imponiendo lenguas francas, que es la lengua de los colonizadores. En el caso de casi toda América, el español. En el caso del territorio que hoy ocupa Brasil, el portugués. Y en el caso de las Antillas, fundamentalmente el inglés, salvo por supuesto el Caribe hispano, como es el caso de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, y también el francés, el holandés, etc.
Esto hizo que en las grandes civilizaciones, al estar en una situación de desventaja militar por todo lo que sucedió y fueron sometidas durante estos procesos históricos, las lenguas, así como otras expresiones culturales, quedaron en una situación de subordinación a la lengua franca que se iba estableciendo. Eso al final, en realidad, lo que dio fue una mayor riqueza, porque toda esta mezcla que fue formándose en América Latina compartía en gran medida una misma lengua, y eso es una cosa importante. Tenemos hoy día la herencia positiva de que tenemos la posibilidad de entendernos todos, los que hablamos español, y casi que con los que hablamos portugués, porque son dos idiomas bastante cercanos. Pero por otro lado, se ha planteado el peligro en el cual se ponen las lenguas autóctonas y por lo tanto esas tremendas expresiones culturales que le dan tanta riqueza a la América Latina. Y esto fundamentalmente en algunos países, más que otros, países que tienen una mayor diversidad lingüística, como es el caso de México, con más de 200 idiomas que se pueden encontrar allí, algunos más hablados que otros. El caso de Guatemala, con las 23 lenguas indígenas que se hablan, incluso se pueden identificar algunas otras expresiones que aumentaría la diversidad lingüística de Guatemala más allá de lo que en general se conoce, y otros lugares como el caso de Bolivia, Perú, por supuesto Brasil, en la Amazonía también hay una gran cantidad de lenguas indígenas que se hablan. Muchas de ellas han resistido toda la hegemonía cultural y se siguen hablando. A mí me impresiona mucho ver cuando llego a las diferentes comunidades de Guatemala la manera tan natural, fluida y con tanta expresividad que se hablan las diferentes lenguas en este país. Y eso es no el único, ni el único importante, pero es uno de los tesoros más importantes que tiene Guatemala. Por lo tanto, hay que trabajar en la preservación de esa riqueza, porque es un recurso extraordinario. Y aquí quiero decir dos cosas. La lengua, por un lado, es un derecho, o sea, un derecho absolutamente irrenunciable de los pueblos a hablar su propia lengua. Pero por otro lado, también es una riqueza que tienen estos pueblos y que tienen estas naciones. Entonces, bastaría que fuera un derecho para que fuera defendido y promovido. Pero resulta que además de un derecho, es una riqueza, es un tesoro que hay que proteger y que hay que promover. En todos los países donde esto ocurre, Guatemala es uno de ellos, es uno de los ejemplos más importantes en este sentido. ¿Desde cuándo empieza el sistema de Naciones Unidas, en especial la UNESCO, a preocuparse por este tema? Y me imagino también empezó esta preocupación, según los primeros documentos, porque habrán algunas lenguas que estuvieron en riesgo en ese momento. Bueno, en realidad aprovecho para decirte que la UNESCO está cumpliendo 70 años de su fundación en este momento. Es una organización que, como el sistema de Naciones Unidas en general, se funda inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial. Y su objetivo fundamental fue siempre, a través de la cultura, de la ciencia, de la educación y de las comunicaciones, crear una sociedad de paz e impedir que los diferentes conflictos que se den en el mundo se resuelvan a través de la guerra, como lamentablemente pasó durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y como lamentablemente todavía pasa hoy. Pero hay todo un esfuerzo de que la potencia de la cultura, la potencia de la ciencia y la educación contribuyan a la paz. Y dentro de esto está la defensa de la diversidad cultural del mundo y el entendimiento entre las diferentes culturas. Veamos hoy como lamentablemente apreciamos que hay a veces componentes culturales en la confrontación que se da en muchas partes del mundo. La búsqueda del diálogo entre las culturas y el diálogo y la comprensión entre los diferentes pueblos del mundo ha sido un objetivo fundamental de la UNESCO. Y la preservación de las lenguas como derecho y como riqueza es una preocupación desde el primer momento, y se han venido desarrollando diferentes políticas para lograr este objetivo de la protección y la promoción de las lenguas y el reconocimiento de unos y otros pueblos a través de sus culturas y a través de sus diferentes lenguajes. Ahora, si me preguntaras cuál es el principal mecanismo para esto, obviamente el primero está en la educación. O sea, las lenguas, como absolutamente todo, necesitan ser cultivadas para que se desarrollen. Ninguna lengua es estática. Las lenguas, como cualquier elemento de la cultura, están en un constante proceso de actualización, de avance, buscando conceptos para expresar los nuevos fenómenos
que va presentando el desarrollo de la civilización. Por ejemplo, hoy día con la tecnología aparecen constantemente conceptos nuevos que hay que identificar en los diferentes idiomas, que hay que identificar en las diferentes culturas. Y para cultivar esa lengua, el primer factor obviamente es la educación. Por eso el tema de la educación multilingüe quiere decir el que los estudiantes, los niños, por un lado, conozcan y desarrollen su propia lengua, la lengua que hablan con sus padres, la lengua de su casa, la lengua de sus amigos, de su familia, de su barrio, de su pueblo, de su aldea. Y por otro lado, también el aprender otras lenguas, en dependencia del país donde vivan, que se convierten también en la lengua que le permite comunicarse con una mayor cantidad de sus semejantes. Este carácter multilingüe de la educación adquiere mucha importancia en países como Guatemala. El Ministerio de Educación tiene un viceministerio y toda una línea de trabajo precisamente para trabajar en ese objetivo, que es un objetivo complejo. Porque en el caso de Guatemala estamos hablando de toda la diversidad de las lenguas mayas, más la lengua xinca, más también las lenguas garífonas, y hay que crear las condiciones para que todas estas estén en el sistema de educación de los diferentes territorios del país. En un país, además, que como todos sabemos, plantea también dificultades de carácter geográfico, puesto que, dado el carácter montañoso de casi todo el territorio, hay muchos lugares donde tiene que dar la educación, que son lugares remotos. Pero, como siempre he dicho, bastaría que exista un solo niño en el lugar más apartado de cualquier territorio del mundo para que exista allí un deber del Estado de llegar con la educación para que ese niño tenga la educación de calidad que merece. Y esa educación de calidad supone el cultivo de su propia lengua y también de otras lenguas que le son necesarias. Gracias, doctor. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato. Hoy estamos conociendo sobre este esfuerzo mundial para fortalecer las lenguas indígenas de cada país. En especial estamos viendo el caso Guatemala. Volvemos. Los desastres naturales ocurren en cualquier momento y en cualquier lugar. TN23 le mantiene informado. Porque cada minuto ocurre una noticia. TN23 Todo Noticias. 24 horas. Amamos el mar. Amamos los mariscos. Amamos la comida auténtica. Amamos el buen sabor. Amamos servirte bien. Saboréalo. Restaurante Puerto Barrios. Mariscos frescos. Para que estés bien informado de todo lo que hacen tus artistas favoritos, con las fotos más delatadoras, los videos más sorprendentes y las entrevistas más picantes. Para que tengas toda la información de tus artistas, envía Fama al 9229 y entérate de todo lo que hacen. No te enteres de último. Los chismes de los artistas a la orden del día. Envía Fama al 9229. El secreto de unas piernas lindas está dentro tuyo. Arañitas, celulitis e hinchazón tienen un mismo origen, la mala circulación. Por suerte yo tengo mi especialista. Goicoechea es la crema especialmente formulada para las piernas con bioactivos como castaño de indias, centella asiática y mentol que han demostrado clínicamente que ayudan a mejorar la circulación. Resultados comprobados. 53% reducción de arañitas, 80% menos hinchazón, 93% de mujeres satisfechas. Cambia por Goicoechea y disfruta de lucir tus piernas. Goicoechea, el especialista en piernas. 97.3 grados de calor de verano. Te hacemos sentir las olas del mar. Llegamos a ti como brisa musical. Siente el verano 2015 con Alfa 97.3, la radio para sentir 97.3 grados de calor de verano.
Estamos en TN23 y en el rostro de la noticia hablando hoy sobre el fortalecimiento de las lenguas indígenas en nuestro país. Tarea de todos, pero que en este momento está realizando un esfuerzo grande la UNESCO. Por ello tenemos invitado con nosotros al doctor Julio Carranza, es representante de la UNESCO en Guatemala. Naciones Unidas pues da generalidades a los países para tratar de hacer consejos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué le ha aconsejado a Guatemala y qué se está cumpliendo? ¿Te refieres a Naciones Unidas en general? En este caso a la UNESCO, en el tema de las lenguas. Bueno, en el tema de las lenguas, que es el tema que veníamos tratando, hemos tratado de contribuir mucho con el Ministerio de Educación a que se fortalezcan dentro de los currículum y las condiciones para todo el proceso de enseñanza-aprendizaje la presencia de las lenguas autóctonas de las diferentes comunidades maya, xinca y garífuna que existen en Guatemala. Este compromiso y este trabajo del Ministerio de Educación quedó confirmado recientemente en diferentes actividades que tuvimos a finales de febrero, precisamente por el Día de la Lengua Materna, que es un día internacional que para la celebración y destacar la importancia de esta condición que constituyó la UNESCO. Ahí volvimos a revisar el asunto y somos testigos del esfuerzo que se hace para la preservación de las lenguas indígenas en Guatemala. Yo creo que aún y cuando esto queda claro para los dirigentes y probablemente para los sectores intelectuales, pero es cada vez una conciencia mayor en el pueblo en general en la importancia de la diversidad lingüística. Es importante trasladar a la población en sus diferentes comunidades el orgullo tremendo que es tener una lengua propia. Esa lengua propia es el resultado del desarrollo durante siglos de todos sus ancestros. Quiere decir, son expresión de sabiduría, son expresión de algo que no todas las culturas tienen, porque muchas poblaciones del mundo en realidad hablan la lengua que heredaron de las potencias coloniales. Sin embargo, en el caso de las lenguas indígenas, estos, por un lado, en general, hablan esa lengua que fue traída de Europa y además hablan su propia lengua. Quiere decir que en materia de conocimiento tienen un conocimiento doble, tienen un conocimiento mayor a el que tiene que habla solamente una lengua. Y esto debe ser motivo de orgullo. Y en la medida en que es motivo de orgullo, también se convierte en la exigencia de un derecho por parte de las comunidades. O sea, aprender lo que cualquier estudiante debe aprender en los diferentes grados, en el proceso de enseñanza, pero también aprenderlos en su propia lengua. Y esto aumenta extraordinariamente sus capacidades como individuo y como ciudadano. En términos generales y por lo que la UNESCO ha visto en todo el mundo, ¿por qué existen determinadas lenguas que lejos de fortalecerse, que es el objetivo, desaparecen? Es resultado del proceso que te digo, es resultado de la hegemonía cultural lamentable, digamos, porque la cultura nunca debería ser hegemónica, sino compartida por todos, pero hay procesos que establecen ciertas hegemonías culturales y esto como que condiciona a la localidad a determinadas expresiones culturales, no solamente lenguas, aunque la lengua es una de las expresiones más importantes, pero también formas de hacer música, formas de hacer artesanía, formas de hacer arte, a veces quedan totalmente preteridos y por lo tanto, en la medida en que no van pasando de generación en generación, en la medida en que lamentablemente en determinados sectores, pueblos del mundo, vemos que ya la nueva generación muchas veces no quiere hablar la lengua de su ancestro porque considera que no es la que lo puede conducir al desarrollo, se va produciendo un proceso de desaparición y se convierten en lenguas muertas, muchas veces difícil de rescatar, incluso porque dejan un legado escrito muy limitado. Por eso es como una llama que hay que encender en toda su fuerza para que no se apague, porque cuando se apaga una lengua, la que pierde es la humanidad. Entonces, el hecho de que las personas sientan el orgullo de hablar una lengua propia, además de otras, por supuesto, no solamente esa, y el hecho de que sepan que esto lo pueden exigir como un derecho fundamental, es algo que absolutamente esencial para la preservación. Y luego, la respuesta positiva que los estados y los gobiernos deben dar al reclamo de ese derecho, creando los mecanismos efectivos y eficientes, decimos en educación, pero no solamente en educación, sino también
en las diferentes manifestaciones, digamos, artísticas que se promueven, tanto la música como los espacios de teatro, crear las condiciones para que esa lengua se expresen, tengan vehículos para desarrollarse. Creo que todo esto es un trabajo integral que están los gobiernos en todas partes del mundo obligados a hacer, y sobre todo lo deben hacer con mucha complacencia, vamos a decir, en la medida en que se comprenda que lo que están preservando es una riqueza para el país entero y para la humanidad. Gracias, doctor. Algo que usted ya mencionó brevemente en la primera parte es el impacto que están teniendo los términos de Internet y los del ciberespacio en las lenguas. ¿Cómo es este sistema de impacto y de acoplamiento también? Bueno, esto es una cuestión muy importante, porque también, como es lógico, en ese nuevo espacio que se ha abierto en las últimas décadas, que es la Internet, que ya se ha convertido en un instrumento absolutamente imprescindible del desarrollo y de la civilización y de las comunicaciones en el mundo, la presencia de las lenguas más autóctonas o más locales es muy limitado. El porcentaje de lenguas que dominan Internet es ínfimo en comparación con la diversidad lingüística del mundo. De manera que también se ha convertido en un objetivo abrirle espacios en la Internet, valga la redundancia en este caso, en el ciberespacio, a esas otras lenguas que no han tenido presencia allí, que son autóctonas, y que también se vayan incorporando estas lenguas a las diferentes dimensiones que abre esta nueva posibilidad. De hecho, en Guatemala y en Centroamérica estamos trabajando junto con algunas instituciones como la Academia de la Lengua Maya, como la Fundación Menchú, como la Cátedra UNESCO sobre Diversidad Lingüística de la Universidad Landívar, en el caso de Guatemala. Estamos trabajando para un seminario que se realizará en los próximos meses, cuyo tema fundamental sería precisamente discutir cómo abrir espacios mayores a las lenguas autóctonas en el ciberespacio internacional. ¿Ya ha surgido alguna idea del cómo? Bueno, en primer lugar, habría que tener en las diferentes comunidades las personas con la calificación, que de hecho están, y con la voluntad de proceder a presentar y a realizar los materiales que deben colocarse en estos espacios, crear las páginas web correspondientes, establecer los mecanismos de comunicación, los mecanismos de divulgación y también, por supuesto, los recursos tecnológicos mínimos necesarios para que exista el soporte tecnológico imprescindible para lograr este objetivo, ¿no? ¿Se prevé como un trabajo muy complejo, doctor? Es un trabajo, sin lugar a dudas, es un trabajo complejo, pero creemos que existen las condiciones para avanzar y creemos que también se va a encontrar a nivel internacional la comprensión para acompañar este esfuerzo. Casos similares al de Guatemala, ¿cuáles podríamos mencionar? En América Latina, países con esta diversidad lingüística, por supuesto que México, digamos, para hablar de la frontera norte del país, y al sur, sobre todo en Brasil, es un país de una diversidad lingüística impresionante, Perú, Bolivia, serían los países que concentran, Ecuador, que concentran también ciertas áreas de Venezuela y Colombia, pero geográficamente no tan extendido como es el caso de Guatemala, pero son todos estos países donde existe una diversidad lingüística correspondiente a las culturas autóctonas y las culturas milenarias que ya habían logrado grandes avances en el momento de la colonización. ¿Cree que en Guatemala sea necesaria la fuerza de una ley, es decir, tenerlo ya en las leyes y reglamentos, pedírselo al Congreso? Bueno, yo creo que eso es algo en lo que hay obviamente que pensar. Cuando un determinado derecho además está reconocido y fundamentado en la ley, por lo tanto la manera de preservarlo y de responderle positivamente es mayor, porque se convierte en algo de obligatorio cumplimiento. De manera que todo el tema de la diversidad cultural y la diversidad lingüística, el derecho del pueblo a sus diferentes lenguas, como derecho y como riqueza de la nación, en la medida en que esté legalmente respaldado, obviamente estaría en mejores condiciones para su preservación y desarrollo. ¿Se ha logrado al momento involucrar a la comisión respectiva del Congreso? Con las comisiones del Congreso estamos trabajando de manera cada vez más cercana, en este caso sobre todo con la Comisión de Cultura del Congreso, que es la que se encarga de estas cuestiones, y iremos en las diferentes legislaturas tratando de acompañar, que es lo que hace la UNESCO, iniciativas que apunten a este objetivo. Hay otras tantas iniciativas legislativas que son importantes. Consideramos, por ejemplo, no hay tiempo para los detalles, pero por ejemplo, la actualización de la Ley Especial para la Protección de Antigua, otra expresión fundamental
ya del periodo colonial, pero fundamental del patrimonio guatemalteco. También nos parece importante en otras dimensiones de la cultura una ley de cine para crear las condiciones que permitan un desarrollo más potente de las expresiones de carácter cinematográfico en Guatemala, y así diferentes iniciativas legislativas que pudieran convertirse en instrumentos fundamentales para fortalecer la cultura en Guatemala. Gracias, doctor. Tenemos un minuto para concluir entonces sobre este tema, fortalecimiento de las lenguas indígenas en Guatemala. ¿Qué debemos hacer cada uno de nosotros? Bueno, en primer lugar, yo creo que fortalecer la conciencia de que Guatemala es un país muy destacado por muchas razones, pero una de ellas es la diversidad cultural y la diversidad lingüística que tiene. Es un orgullo de la nación que debe ser reforzado, debe ser promovido y debe ser presentado en todos los lugares del mundo como parte de lo que este país, yo llamaría, y no estoy de ninguna manera siendo demagogo, de que este gran país, digo gran por la fuerza de su cultura, le puede, le debe y le está aportando al mundo en materia cultural y en materia civilizatoria. Doctor Carranza, gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en TN23, ahora con esta temática importante, la protección, el fortalecimiento de las lenguas indígenas en Guatemala, que se está haciendo a nivel alto, pero también qué podemos hacer cada uno de nosotros. Con esto espero que usted haya resuelto sus dudas también sobre este tema y lo invito a quedarse aquí en TN23. Vienen noticias y vienen programas que serán de su interés.